salmista en el Salmo 127. Hoy en día es normal que compremos casas y casi lo primero que hacemos es asegurarnos que tenga una cerca. Indica protección. Y si el barrio está un poquito difícil, le ponemos alarma. Y sabemos que hay policías guardando la ciudad. Pero yo quiero decirte que estas actividades son inútiles a menos que Dios esté en ellas. Una familia sin Dios experimentará un vacío espiritual. Pero una familia que tiene a Dios tendrá un lazo espiritual. Porque Dios es el que crea las relaciones, ¿sabe usted? Una ciudad sin Dios se desbasta por la maldad y la corrupción que hay dentro. Por eso, mi querida hermana, y también para los hermanos, no cometas el error de dejar fuera de tu vida a Dios. Si lo haces, vivirás en vano. Tienes que hacer que Dios sea tu prioridad y permite que Él sea el que edifica tu vida. Y Dios no está en contra de los esfuerzos humanos. La Biblia dice que Él bendice al que, o lo honra, al que trabaja arduamente. De acuerdo a Proverbios 31, 10 en adelante. Pero trabajar sin descanso, oídos, descuidando la familia, eso puede ser un disfraz para la incapacidad de confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Yo decía el viernes que cuando Eva fue tentada por la serpiente y que todos echamos la culpa uno al otro, ¿se acuerdan lo que tuvieron el viernes? Y dije que yo le preguntaría a Adán, ¿qué pasó? Yo sé que él me iba a decir, bueno, la mujer que Dios me dio. Y él iba a decir, Adán, no, espérate un poquito, ¿dónde estabas tú? Porque él no estaba ahí, en el jardín, donde Dios lo había puesto junto a su esposa. Es decir, descuidó su mujer. La dejó sola. Eso permitió que el enemigo entrara. Así que la culpa no era de Dios. Pues la falta de él. Estaba demasiado ocupado en su quehacer y descuidó a la mujer. Y entonces el chancro entró y fue tentada. Y viceversa, no descuides tu cónyuge por tu trabajo, porque el enemigo puede entrar. No descuides por tu trabajo tus hijos, porque se pueden alejar. Es decir, puedes trabajar, pero tienes que confiar que Dios va a suplir. Y todos necesitamos un descanso adecuado. Todos necesitamos un tiempo para refrescarnos espiritualmente. Es decir, balance en la vida. Trabaje mientras confíe en Dios, pero también descanse confiando en Dios. Hay madres que ven esa función de madre y ven a los hijos como una dura responsabilidad y hasta un estorbo. No hay peor cosa y más triste que yo pueda ver que un padre, una madre, que ¿a qué hora te casas? ¿A qué hora te vas de la casa? Que vienen esperando que el hijo, la hija se vaya, que se case, que hagan su vida. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Es decir, una recompensa. Por eso es que no podemos tratarlos como una molestia, cuando Dios los valora tanto. Por eso la mujer debe ser una buena discípula de Cristo para ayudar a edificar su casa.
Quizás cuando te pregunten cómo sirves a Jesús, quizás no puedas responder. Quizás digas, bueno, yo no dirijo una sociedad de damas, no soy maestro de escuela dominical, no soy mujer, pero sí puedes decir, soy una madre y una esposa para la gloria de Dios. Ser madre es aumentar la lista de oración. Y eso lo tiene que hacer tanto el padre como la madre, como lo hizo Job. Dice allá en el capítulo 1, versículo 5. Y acontecía, dice, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizás mis hijos habían blasfemado contra Dios en sus corazones, habían pecado. Y de esa manera se lo hacía todos los días. Como los padres decían, no, mi hijo no está en eso, mi hija no está en aquello. No, él decía, por si la duda, yo no sé en qué están ellos. Yo oro para que Dios los libre. Hoy en día a mí me da tristeza ver los padres tapando los males de sus hijos, el pecado de sus hijos, en vez de decir, ¿saben qué? Eso está mal. Él decía, por si acaso, yo presento un sacrificio a Dios porque yo sé que ellos no andan bien, algo están haciendo. Ahí se juntan a saber qué hacen, qué hablan, qué tratan, qué dicen. Ustedes se preguntan a los padres, ¿y qué pasa con su hijo, con su hija? No, nada, están bien, ellos están bien. ¿Y qué seguía? Están bien en lo que ven. Quizás han pecado, han blasfemado contra Dios en su corazón, y hacían todos esos los días. Los buenos padres interceden por sus hijos cada día. No que empiezan a interceder y a clamar a Dios cuando están en problemas, sino antes que ellos vayan a caer en problemas. Porque hay padres que se vuelven súper religiosos, súper espirituales cuando los hijos están en problemas. ¿Y antes qué? Tienes que orar antes que ellos caigan en problemas. Es tu responsabilidad, mamá, papá, orar por el futuro de tus hijos, por el futuro cónyuge que ellos vayan a tener. Pídele a Dios que le dé a alguien que crea, a alguien que sea un cristiano, a alguien que les trate bien. No que se metan con un inconverso y yugo desigual, para que después son las consecuencias de vivir una vida que no le agrada a Dios. Pero hay que orar antes. Señor, son pequeños, pero Señor, yo oro por el que vaya a ser su compañero, su compañera. Yo oro por el futuro de ellos, Señor. Porque a ti te tiene que importar más el futuro espiritual de tus hijos que el futuro material que ellos puedan tener. ¿Qué es tu hijo sin Dios, sin Cristo? ¿Qué es? Nada. La diferencia no va a ser que tengan a Dios, Cristo, en su corazón. ¿Qué es lo que pide para tus hijos en la lista de oraciones? ¿Solo incluye lo material, lo temporal? Donde te dice, Señor, prospéralos, dale una carrera, dale inteligencia, dale dinero. Señor, que sean necios y que sean aquello. Tú tienes que poner a tus hijos en las manos del Señor. Y Él va a hacer realidad tus sueños. Yo no estoy diciendo que no estudie, yo no estoy diciendo que no se prepare, yo estoy diciendo que primero busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás le va a ser añadido. Tienes que ejercer lo que eres. Mira, yo tengo un título de Business Administration. ¿Qué me sirve? De nada, tengo el título de otro colgado.
¿Por qué? Porque no ejerzo esa actividad. Es decir, todo lo que tú logras en la vida que no ejerces, de nada te sirve, es un título nada más. ¿De qué te sirven los títulos si no practicas? ¿De qué te sirve decir que eres una madre cristiana, un padre cristiano y no discipulas a tus hijos? ¿De qué nos sirve? O sea, tenemos que ser claros. De nada nos sirve los bachilleratos, las maestrías y todo lo que tengamos si no lo ejercitamos. ¿Qué quiere decir el doctor ser un doctor si no ejercita? Simplemente llamarse doctor, un ingeniero, un arquitecto, un terapista, lo que sea. Yo estudié y tengo que hacer un papelito nada más. Es lo mismo cuando se casan, muchos se casan por el papelito. ¿Pero qué te sirve el papelito si no sabes ser un buen esposo o una buena esposa? Es un papelito. El papelito no es el que te va a dar lo que tú eres. Tú tienes que hacer, tienes que desarrollar para realmente ser. Es decir, tienes que poner todo en manos de Dios porque el Señor es el que va a hacer realidad tus sueños. Por eso tienes que orar sin cesar por tus hijos, pidiéndole que Dios los guarde, que Dios los salve, que los aparte del pecado, que vivan en santidad, que tengan hambre y sed de Él, y que lo use para lo que Él quiera. ¿Cuántos de ustedes le piden que mi hijo, que mi hija sea un pastor, una pastora, o sea, una maestra, o sea, alguien en la iglesia? Eso es lo primero que debemos pedir. Y no lo último, lo último que falta que sea la pastora, que sea la pastora, no, mejor que. Cuando sería lo primero que deberías pedir, que bueno que sirva a Dios. Ponerte feliz y contento cuando un hijo o una hija están en el ministerio, que son parte de la obra de Dios. Feliz deberías de decir, Padre, todas mis ofrendas, mis recursos para tu servicio, pero toma también mis hijos, mis hijas, mis nietos, y dame ese privilegio que alguno de ellos también sean tus siervos en la iglesia. Oiga, usted, siendo un doctor, siendo un ingeniero, un arquitecto, tiene un límite, pero usted, siendo un siervo de Dios, decirle al que es el mero mero, Rey de reyes, Señor de señores. Yo no me bajaría a servir al presidente de este país, porque yo soy lo único que es más alto que él. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender y vivir, hermanos. Tenemos que comenzar a decir, Señor, no le des a mi hijo una carrera de medicina, no le des a mi hijo una carrera de arquitecto. O sea, dejemos de ambicionar el éxito terrenal. Pídele a Dios, hazlo un siervo, una sierva tuya, para tu gloria. Y decirle, Señor, será un placer, un gozo que tú uses a mi hijo, a mi hija, o a mi cónyuge para tu servicio. Que somos buenos para quejarnos de la situación de la iglesia, que no crecemos, que no hay líderes, que este es espiritual, que aquel es carnal, que esto que es liberal, que predica aburrido, que predica y no entiendo, y etcétera, etcétera. Bueno, tienes la oportunidad para enseñar a tus hijos, para que el Señor se través de ellos, y ellos puedan ser parte del ministerio aquí en la tierra del reino de los cielos. Que ellos puedan ser los que traigan la palabra. Que ellos puedan ser los que van a instruir, guiar, dirigir a otros con la enseñanza en la mano. Esa debe ser tu oración. O que tu cónyuge se convierta y pueda servir a Dios. La madre, las
escuela tiene una tarea.